lo vemos bien ahí, estamos en la serie En la Mesa con Jesús. Llevamos 2 semanas, en la primera semana nos sentamos en casa de Leví y pudimos estar comiendo en medio de pecadores. Así como estáis ahorita aquí, estuvimos comiendo en medio de pecadores y vimos cómo Jesús recibió y trató a esos pecadores. Luego la semana pasada estuvimos en el patio de Simón el Fariseo y vimos cómo Jesús es interrumpido, esa cena es interrumpida por una mujer pecadora. Y vimos cómo Jesús recibió a esa mujer y cómo trató con ella. Así que hoy no nos vamos a sentar en una mesa. Hoy no nos vamos a sentar en una mesa. Antes de empezar, déjame introducir con una historia. En el verano de 1969, a las afueras de la ciudad de Nueva York, se celebró el festival Woodstock. Perdonad mi inglés. Woodstock fue uno de los festivales de rock, se dice que de los más importantes de la historia. Ese evento tenía unas particularidades y es que reunió a 32 artistas de la talla de Janis Joplin, The Who, de Joe Cocker, Jefferson, Carlos Santana, este sí me suena, y Jimi Hendrix. Bueno, pero hay algunos que asentían así con la cabeza mientras leían nombres, pero bueno, es porque hay una edad delante, ¿sabes? Pero bueno, la única particularidad de ese evento no fue esta gente. La particularidad de ese evento es que los organizadores tenían previsto de que fueran entre 50,000 a 60,000 personas. El problema fue la divulgación de la noticia llegó a tal nivel de que se reunieron 500,000 personas, 500,000 de personas se reunieron durante estos 3 días allá a las afueras de Nueva York. Claro, los organizadores no tenían cómo poder suplir las necesidades tanto alimentarias como sanitarias. Fue un caos total. Así que con la pista que yo os he dado, que no nos vamos a sentar a una mesa y estoy hablando de multitudes, creo que todos sabemos más o menos por dónde va el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver que 5 más 2 es igual a 5,000. No, me he vuelto loco. 5 más 2, es que esas son las matemáticas del cielo. El Señor tiene mucho sentido del humor al hacer las matemáticas. Normalmente conocemos este evento, ¿vale? De los 5 panes y los 2 peces, como la multiplicación. Ahí ya tenemos otra cosa. Así que para tener esto en mente, teniendo estas cosas en mente, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 9, del 10 al 17. Vale, así como el Festival de Woodstock tuvo sus particularidades, este evento también tiene particularidades, ¿vale? Es el único evento milagroso que está narrado en los 4 evangelios, aparte de la resurrección de Jesús. O sea, tenemos la óptica de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Esta vez nos vamos a girar, vamos a mirar desde Lucas, porque Lucas tiene una manera curiosa de transmitir a la gente que iba a leer su evangelio, de transmitir a un Jesús humano, a un Jesús hombre. Él escribía para los griegos, bueno, probablemente para Teófilo, pero los griegos iban a leer esto y los griegos se fijaban mucho en lo que era el intelecto humano, la sabiduría humana. Y Lucas quiere mostrar a este hombre, pero no un hombre cualquiera, al hombre perfecto. Pero vamos a ver un carácter muy humano de Jesús cuando leemos Lucas. Yo creo que mira, de verdad que así como vimos en el vídeo, puedas ponerte, bueno, hoy hace frío, pero ponerte unas sandalias y una túnica para meternos en la escena, porque es importante sentarnos ahí en medio de toda esta gente, de todo ese ruido, de todo ese olor, de todo ese murmullo que hay, porque es lo que enriquece nuestras vidas. Así que aquí tenemos a un Jesús humano y antes de empezar quiero poner un contexto, ¿vale? Jesús se encuentra solo en ese momento. Él había enviado a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio y Lucas 9:1 dice que Él les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Y con esto ellos podían predicar el evangelio. Es muy importante que tengamos este dato encima. Jesús les dio autoridad sobre enfermos y sobre los demonios también. Entonces Jesús está ahí solo, pero es que aparte de esa soledad que está experimentando, siempre está con sus 12 para arriba y para abajo. Aparte es que le traen una noticia a Jesús, y es que Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista, lo tenía en la cárcel y lo decapitó. Entonces, a veces leemos la Biblia y con los chicos me pasó algo muy curioso la última vez que hice clase con ellos, de que yo les dije,
¿cómo es Jesús? ¿Cómo veis a Jesús? Y tenían la mente así como muy embotada. Entonces uno de ellos hizo así. Ese era Jesús para él. Ese Jesús que parece de cuadro bizantino, tiene como cara como estreñido. Pues desgraciadamente nosotros cuando leemos la Biblia parece que ese Jesús hiciera parte de nuestra mente, un Cristo así. Jesús, mira que han matado a Juan el Bautista, vale. No, yo me imagino a un Jesús que se entristeció, que era su primo, era su familiar. Yo no sé cómo vosotros reaccionáis cuando os anuncian que esta semana precisamente nosotros recibimos la noticia de que una prima de nosotros la enviaban para su casa, la desahuciaban porque tenía que morir en su casa sola. Esa noticia a mí me entristeció, me conmovió profundamente. Te mandan solo a morir en una casa solo porque el hospital de ese país no se quiere hacer cargo de ella. Duele. Y Jesús se encuentra solo. Han matado a Juan, el que preparó el camino. O sea, ahí tenemos a un Jesús solo que dice, mira, ¿sabes qué? Voy a mandarle un WhatsApp a los muchachos, nos vamos a reunir todos porque tengo que darles esta noticia. Entonces Jesús manda llamar, yo no sé si es que habían quedado, el WhatsApp es broma, ¿no? ¿Vale? Pero total, que se van a reunirse y se encuentran en Capernaum. Entonces, durante esta predicación vamos a ver tres cosas esenciales, tres P's, ¿vale? Jesús recibe a un público, ¿vale? A un público que los va a dividir en dos grupos. Pero este público, como es tan grande, crea una problemática. Y finalmente veremos cómo Jesús va a proveer, ¿vale? Para solucionar esta problemática. Tres P's: público, problemática y provisión. Así que con esto en mente de que Jesús está solo, llegan los discípulos y cuando Jesús los recibe, hay una palabrita ahí que dice tomando consigo, que lo vemos en Lucas 9:10, se va a proyectar ahí. Dice tomando consigo, y cuando los discípulos regresaron, ¿vale? Le relataron todo lo que a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Y qué es lo que habían hecho? Bueno, pues estaban en un viaje misionero. Recordad, estaban de parejas en pareja y empezaron a predicar el evangelio, y eso se convertía a la gente y hacían milagros. El que hizo más milagros fue Judas. Y bueno, eso hicieron de todo, empezaron a dar partida y venían on fire, venían súper, esto está muy rico, hay que compartírselo a Jesús, vamos rápido, va. Y se fueron a encontrarlo. A pesar de que era un viaje muy chulo, por decirlo de alguna manera, muy edificante o una experiencia super guay, ellos venían cansados porque todos los viajes que tenían que hacer eran a pie, los caminos eran de tierra, no habían coches como ahora, no, a lo mejor tenían algún animal de carga, pero los caminos eran peligrosos. Y cuando Jesús los convoca o cuando van para allá, tienen que caminar por días. Y después mira, cuando salimos de aquí, y sobre todo yo creo que el pastor me puede entender bastante esto, es que termina reventado. Yo la semana que viene estoy temiendo los plus 30 porque voy a llegar a mi casa reventado, aunque vayamos a sentarnos, pero voy a llegar reventado a mi casa. Y Jesús está diciendo, vean muchachos, vamos, vengan, nos encontramos. Y los ve, y cuando los empieza a ver que van llegando, ellos vienen con su cara de alegría, pero también vienen con cara como de indio de madera, así como, estoy cansado, Jesús, de verdad que se le ocurren unas ideas, pero venían contentos, y Jesús los ve. Y dice, tomándolos consigo, se los llevó y se retiró de la ciudad aparte llamada Betsaida. Cuando Jesús, esa palabra, tomándolos consigo, es muy profunda. No es tomándolos como cuando veremos más adelante que Él toma el pan y lo parte. Esta palabra no es la misma. Tomándolos consigo tiene una implicación mucho más profunda. Mira, los griegos usaban esta palabra cuando querían que el pensamiento de una persona se integrara a su vida. Entonces tomaban esa enseñanza y se la aplicaban. Era como mira, me la va a absorber, la va a coger y va a empezar a practicarla. En las relaciones era aún más profunda porque era para conocerse mejor. Y sobre todo en el ámbito matrimonial, esta palabra era para irse a la habitación y tomarse el uno al otro. Aquí no tenemos la costumbre de decir la palabra en griego porque tampoco agrega mucho, porque si la digo yo en griego no vas a utilizar esta noche, cariño, vamos porque para lambano. No es romántico,
¿vale? Si es romántico irse a la recámara y estar juntos, a ese nivel de intimidad, a ese nivel de, mis discípulos necesitan que estemos solos, mis discípulos necesitan necesitamos, yo también les necesito. Yo imagino que Jesús dijo, con la noticia que tuve de Juan el Bautista, yo quiero escuchar cómo les fue, quiero escuchar los testimonios, quiero escuchar la gente. Y era como un momento rico. Jesús dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pasarlo bien. Estoy triste, pero quiero pasarlo bien con ellos. Quiero hacerme un pescadito, porque Betsaida, así como Betel es la casa, Betsaida, Bet era la casa del pescador. Entonces Jesús dijo, vamos a comprar unas truchitas o un pescadito, nos lo vamos a poner a barbacoita, vamos a escuchar chistes. Ese Felipe se echó unos buenos chistes, que se echó unos chistes, vamos a echar una risa, vamos a pasarlo rico. Y ese era el deseo que tenía Jesús con sus discípulos. Él sabía que venían cansados y que quería darles descanso, quería pasarlo bien. Recordad, no es un Jesús bizantino ahí, no, es el que quiere recibir a sus discípulos, el que quiere abrazarlos, el que quiere pasarlo bien con ellos. Ese es el trato que Dios tiene para los que trabajan. Mira, Charles Spurgeon dijo que el cansancio que sientes ahora es temporal, la recompensa es eterna, no te detengas. El príncipe de los predicadores nos da esta esperanza, o da esta esperanza para los que trabajan al 100%. Si te cansas, es normal que soples, es normal que revires un poco, pero confía, no te detengas, sigue adelante. El Señor tiene un descanso para ti. Ahora estamos viendo que este Jesús quiere darte descanso. Este es el primer grupo que llegó, los que sirven. Este es el primer grupo que... Y ahora llega el siguiente grupo, los que se sientan, ¿vale? El versículo 11 dice que la gente se enteró de que Jesús estaba ahí y lo perseguían. No sé cómo se habrá enterado la gente, pero Jesús era el influencer más importante de ese momento, era el más famoso que había. Todo mundo se quería hacer una selfie con Jesús. Bueno, no sé si es una selfie o un selfie, pero bueno, no importa. Pero todo el mundo quería hacerse una selfie con Jesús, que todo el mundo quería acercarse a Él, quería escucharle, quería tomarse una foto, si podía ser con los 12 discípulos mejor. Todo el mundo había escuchado hablar de aquel nazareno, aquel joven rabino de 30 y pico de años que estaba revolucionando el mundo. Ella estaba enseñando como nadie enseñaba. Ese hombre cuando habla tiene un piquito de oro. Y es que encima hace milagros. Y la gente se da cuenta de que Jesús está en Capernaum y la gente, no sé cómo se dieron cuenta. La verdad es que las noticias vuelan. Habría mucho chismoso por ahí. Pero total, como Jesús también había enviado a los discípulos por ahí de dos en dos, a lo mejor escucharon, vamos a reunir con Jesús. Y la gente se pegó. Porque en Capernaum solamente había 1,500 habitantes más o menos. Pero es que cuando llegaron, los que llegaron fueron 5,000. Así que ellos ven que Jesús se sube a una barca, ¿vale? Jesús entiende todo lo que va a pasar, ¿vale? Y Jesús se sube a una barca y en vez de atravesar todo el mar, no, Él se empieza a viajar así como por la orillita, como haciéndose el loco con los discípulos, porque pobrecitos vienen cansados de trabajar, les va a hacer trabajar, pero Él se va por la orilla y toda la gente empieza a seguirlo. Recordad, Jesús está cansado por la carga emocional, sus discípulos vienen reventados, pero a pesar de todo eso, Jesús los recibió a esta multitud. ¿Y quiénes son esta multitud? Vamos a definir un poquito esta multitud. Yo tengo aquí mucha gente y hay muchas motivaciones para venir a la iglesia. Hay algunos que verdaderamente han venido con el deseo de, oye, mira, yo quiero que el Señor me hable, quiero encontrarme con el Señor, estoy hecho pedazos o mira, llevo una semana buena. Hay otros que vienen por curiosidad, me invitaron. Mira, me acuerdo de mis hermanos que me contaban que ellos iban a la iglesia porque les gustaban las muchachas de la iglesia. Así que hay muchas motivaciones para venir a la iglesia. Hay los que simplemente vienen con el deseo de criticar. Desgraciadamente hay gente que viene aquí, en esa multitud yo me imagino que estarían metidos fariseos por ahí, mirando a él con cara de indio de madera, a ver en qué Jesús se equivocaba para desacreditarlo. Pero esta pregunta yo me la hacía a mí y yo te pido que reflexiones sobre esta pregunta para ti mismo. ¿Qué te trajo a ti hoy esta mañana? Cuando te estabas peinando, cuando escogiste la ropa que te pusiste para venir para acá, los que tienen pelo, Pablo me pone cara. Carlos también, no te rías mucho,
Pero cuando te estabas colocando la ropa, ¿verdaderamente te la pusiste porque venías a tener un encuentro con Jesús? ¿Verdaderamente viniste con la intención de decir, quiero encontrarme con Jesús? ¿O te trae aquí la monotonía, te trae la religiosidad, te trae la crítica? Esta es esta multitud. Esta multitud, a pesar de tener todas estas motivaciones, tenían una cosa muy clara: voy a encontrarme con Jesús, voy a ir a ver a Jesús, voy a ir a verlo. Entonces Jesús los recibe. Primer verbo que hay ahí, los recibió. Jesús los recibió. Muy probablemente, pongo la mano sobre el fuego, que me vendría muy bien ahora, pongo la mano sobre el fuego de que Jesús les diría shalom. O sea, el rostro ojeroso, los ojos encharcados y el cuerpo cansado de Jesús, los miró y les dijo shalom. Y lo habrá dicho con una sonrisa sincera. Porque cuando la palabra recibió, está diciendo, les dio la bienvenida. ¿Cómo así? Pero no era accidental. No, esto estaba agendado, Jesús se las pilla todas. Él dijo, no, sé que van a seguir, los voy a recibir. No sé qué motivación te trajo aquí, no sé qué es lo que te trajo por acá, pero escúchame, Jesús quiere decirte shalom. Y esta palabra es muy rica, es muy profunda. Mira, con esta palabra Jesús está deseando que todo el bienestar y bendición que Dios pueda hacer llover sobre tu vida. Él está deseando, cuando Jesús le dice shalom a la gente entiende, wow, este hombre me está deseando que todas las bendiciones que tenga Dios, todo el nivel de bienestar que tenga Dios sea derramado sobre mí. Este es el deseo que tiene Jesús. Jesús no lo dice para quedar bien. Jesús no es cordial ni es un hipócrita. Cuando le dice a la gente shalom, es porque los está deseándolo verdaderamente. Jesús está reventado, Jesús está triste, pero cuando ve a las multitudes, Él siente compasión de ellos. Jesús, cuando ve la multitud, Él lo primero que ve en la multitud es, váyate la gente, toda la faena que me van a dar. Voy a tener que levantar la voz para hablar a unas 15,000 personas. Tengo que atender sus necesidades y encima les voy a dar de comer. O sea, toda esa gente implicaba un trabajo en la vida, en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús iba a sufrir en ese momento. Su voz iba a sufrir, sus manos iban a sufrir, sus piernas iban a sufrir. Él sabía que él era el último, él iba a ser el último en irse después de atender a esa gente, pero cuando los ve les dice shalom. Este es el trato que Jesús tiene para todos, porque Él atendió a todos, a los que tenían un buen corazón y a los que no tanto. Luego, después de esto, dice que Jesús hablaba del reino. La gente puede lo que representaba el problema de la gente eran sus enfermos y endemoniados. Yo no sé cómo llevaban los endemoniados. No sé cómo los llevaban, si atados, amarrados o enchaquetaditos, pero ahí traían sus endemoniados a Jesús. Ese era el problema de la gente. La gente normalmente carga sus problemas pensando de que los problemas físicos y lo que sienten ahora mismo es su problema. Este era el problema de la gente. Y es que normalmente, como dice el pastor Miguel Núñez, el hombre ha tenido una dificultad en discernir que su mayor necesidad no es física, es espiritual. Y con frecuencia él vive más preocupado por lo que le afecta físicamente que espiritualmente. Me sorprendió escuchar sobre Rosalía. Sí, yo también escucho esa música. Me sorprendió escuchar sobre Rosalía, y Rosalía lo tiene todo. O sea, tiene dinero, tiene fama, algunos se pelearán conmigo, tiene talento, pero se sentía insatisfecha. Sentía que, oye, a mí me falta algo. Y ella en sus entrevistas ha mostrado que ese algo que le falta, el único que puede rellenarlo es Dios. El único que puede calmar esa insatisfacción que ella siente es Dios. Jesús ve a la multitud y se da cuenta, estos creen que sus problemas son sus enfermos y sus endemoniados. No, su problema es
espiritual. Por eso les voy a dar lo primero, el platito caliente, el platito principal se los voy a dar. ¿Cuál es? El Evangelio. Él empieza a hablar acerca del reino. Pero a pesar de todo eso, el último verbo es, los sanaba. Jesús sanaba a la gente. Él no tenía, bueno, ya les di lo que tenía, lo que yo creo que les convenía, y los mandaba para su casita. Enfermitos y endemoniados todavía para casita. No, Él cogió a cada uno y los sanaba. Por eso te digo que cuando Jesús veía a esta gente, Él sabía que iba a dar faena. Entonces ya hemos visto estos dos grupos de este público, los que se sientan, bueno, los que sirven y los que se sientan. ¿En cuál de ellos te ves tú? Vale, dejo un rato ahí para que pensemos en cuál de ellos estoy yo. E independientemente de cuál sea el grupo en el que tú estés, yo quiero que tú sepas que Jesús te recibe y te dice shalom. Él quiere atender lo que verdadera, lo que profundamente te está afectando, y Él sabe que lo que más necesitas tú es estar con Él. Vamos a la siguiente pie. ¿Vamos bien? Todavía no tengo a nadie dormido, eso quedamos bien todavía. Es la problemática. Lucas 9:12 nos muestra la problemática. Y es que se empezaba a hacer de día, se empezaba a hacer de noche, el día declinaba. Y es que a Jesús le pasa como a mí. Bueno, como a mí me pasaba cuando tenía, porque cuando yo me ponía a jugar a la PlayStation, yo me echaba horas. Oye, yo me podía, vamos a echar 8 horas y no tenía hambre, no tenía pipi, no tenía nada. Yo estaba ojo y cuadrado, todo podía estar. Entonces Jesús, cuando predicaba la palabra, cuando enseñaba acerca de su Padre, a Él se le pasaba el tiempo y Él le encantaba, porque era su pasión. No sé si a ti te pasa, porque yo hablaba de mí, pero es que vosotros también tienen vuestro Instagram. Yo no tengo Instagram, pero por ahí hay gente que echa muchas horas mirando reels. Así que, pero Jesús, esta pasión que Él tenía, oye, mira, ese día se le fue el santo al cielo. Él empezó a hablar, y la gente estaba atenta, o al menos era educada como vosotros. Ninguno se levantaba, ninguno se le iba. No, la gente estaba ahí. Solamente había un grupito que sí parecía molesto. Sí, los discípulos estaban como de lejos y empezaban. Le hacían señas a Pedro, que era el que siempre tenía como mapa. Y Pedro, no, que vaya Juan, que sea que le recuesta aquí. Va, Señor, que ya es tarde, Señor. Y Jesús venga y sanando a los discípulos y sanando a la gente. Oye, mira, la gente no se iba pero no, a ver, entendamos, los discípulos estaban cansados, venían reventados, ellos entendían, mira, ya el Señor también estará cansadito, pobrecito, vámonos, el pescadito se va a poner malo, ¿sabes? Entonces, pero Jesús se le pasó el tiempo así. Los discípulos podían entender algo, podían ver de que, a ver, Mateo, es que yo estoy viendo The Chosen, y Mateo empezó a hacer cálculos y dijo, ¿la hora qué es? ¿La gente qué es? Uy, no nos va a dar para alimentar a toda esta gente. Señor, de verdad que se tienen que ir. Es que si no nos va a dar tiempo a alimentar a toda esta gente. Mira, en el festival de Woodstock, con todo ese desorden que había, el gobierno quiso intervenir. Y el gobierno dijo, vamos a llevar al ejército para allá a desalojar a toda esa gente, porque esto no puede continuar así. Esa fue la solución que quería dar el gobierno, pero el gobierno dijo, no lo hagamos, porque son 500,000 de hippies y son muy pacíficos, pero quítale la fiestica a ver cómo se ponen. Entonces dijeron, mejor, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo estar. Esa fue la solución que propuso el gobierno. Bueno, también ayudaron un poquito con el tema de salud y todo esto, pero dijeron, vamos a dejarlos quietecitos. Jesús no. Jesús vio al público, a toda esa multitud, y no, Él sí que verdaderamente estaba ahí satisfaciendo las necesidades de ese grupo. Pero bueno, entonces los discípulos ven toda esa problemática, y es que el problema es que los discípulos veían algo como esto, veían toda esta multitud. Si me puedes poner el versículo, la imagen. Esto es lo que veían los discípulos. Ellos veían 15,000 personas asentadas. Y yo
Yo he puesto 15,000 porque los teólogos, los estudiosos, muchos predicadores dicen que fueron entre 15,000 y 25,000 personas aproximadamente. La Biblia sé que pone 5,000, cuenta hombres, 5,000 hombres. Y déjame decirte que no tiene que ver que la Biblia sea machista. La Biblia es un libro, sí, divino, pero es un libro histórico, es un libro que respeta las normas de cómo se contaba en ese entonces. Se contaba a los hombres porque al contar a los hombres contaban como las familias, ¿vale? No se trata de machismo, que la Biblia es machista, mira, solamente a los hombres. No, es por esto, es porque era la manera en que ese entonces se contaba. Y para más o menos yo calcular eso, yo quiero hacer una prueba con vosotros, ¿vale? Quiero pedir favor a los hombres mayores de 18 años que se pongan de pie. ¿Vale? Sí, eso. Así si hay alguien dormido, se pudo despertar ahorita. Vale. Ahora ya se pueden sentar, gracias. Creo que las cosas no van a salir muy bien. Ahora las mujeres, adolescentes, y tenéis que pensar en todos los niños que estaban aquí. ¿Vale? ¿Podéis poner de pie? Mujeres, las mujeres y los niños o los adolescentes que están en la sala, ¿se pueden poner de pie las mujeres? Bueno, está más o menos igualado, pero hay más mujeres y hay que pensar en todos los niños que teníamos aquí, ¿eh? ¿Veis en el grupo que sois? Bueno, pues ya podéis sentaros. Podría echar un piropo, diría, ay, es que lo bueno abunda, pero no. Hay más mujeres, niños que hombres en la sala. ¿Habéis visto? Pues los discípulos, y es que encima eran judíos y no tenían Netflix. Y les gustaba mucho Paralambano. Así que había mucha gente ahí. Y los discípulos ven ese gran problema y dicen, uy, ¿qué vamos a hacer? Este es el problema. Mira, te voy a poner unos datos, ¿vale? Puse a trabajar a Chati. Chati es mi ChatGPT, ¿vale? Le puse nombre. Chati, sí, ChatGPT, Chati. Y le dije a Chati, necesito que me haga unos cálculos. Voy a hacerlo más rápido. Mira, ¿cuánto come una persona más o menos? Me dijo entre 300 y 700. ¿Qué otra pregunta tienes, Adrián? Bueno, lo dejé listo. Es que tengo que hacer un cálculo muy grande. Vamos a dejarlo en 500 gramos de comida como una persona, ¿vale? Que son unos 2 panes y un trocito de pescado, ¿vale? 500 gramos. Multiplicado por 15,000 personas, me dieron un total de 7,500 toneladas de comida. Mucha comida. Le dije, Chati, necesito más datos. Necesito que tú me averigües cuánto un Burger King vende 7,500 toneladas de comida. Se quedó pensando un buen rato, mucho rato. Ya me denunciaron y todo. Me dijo, un Burger King promedio, o sea, uno normalito, vende unos 525 kilos de comida al día. Para vender 7,500 toneladas de comida, tardaría 39 años. Le dije, vale. Venga, es mucho tiempo. Dame un Burger King de la Rambla. Me dijo, el de la Rambla tardaría vendiendo 1,125 kilos de comida al día, tardaría 18 años. No me extraña que el pobre Mateo colocara los ojos grandes y le dijera a Pedro que se los lleve ya. Mira, los discípulos, ellos lanzan, a lo bien, ellos lanzan una propuesta como, no lo dejemos tan mal, como preocupada, ¿sabes? Señor, mira, que se vayan porque mira que hay niños. ¿Es que no te preocupan los niños? No dices tú, deja al niño venir a mí, no, déjalos que se vayan. Ahora déjalos que se vayan. Ellos están lanzando como algo considerado con el grupo. Es como cuando se estaban ahogando y le dicen, Jesús, que nos ahogamos, ¿no tienes consideración de nosotros? Ellos parecen más preocupados que Jesús. Parece que Jesús fuera el inconsciente y ellos fueran los preocupados. Pero bueno, este evento nos puede mostrar una cosa, porque cuando Jesús dice ¿qué tenemos para comer? Ir a averiguar qué tenemos. Ellos tenemos, solamente tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto? Es como una respuesta absurda. ¿Ves, Señor? Es que de verdad que se te fueron las luces, Señor.
No, tendrías que haber despachado a la gente antes, solo tenemos esto. Es una respuesta absurda, pero ahí tú puedes ver, en este evento podemos ver lo que el hombre tiene para ofrecer ante sus dificultades y lo que Jesús verdaderamente puede hacer. El con poco en las manos de Él es mucho. Vamos a pasar a la siguiente P, que es provisión. Así que en Lucas 9, de 14 al 15 leemos que Jesús dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Jesús les da una orden muy sencillita, muy fácil. A sus cansados discípulos que estaban hasta las narices de los 15,000, dijo: bueno, listo, hágalo recostar. Y ahora sí me empiezo a quitar un poco el sombrero con los discípulos. Ellos obedecieron. Para la provisión hace falta obediencia. Ellos empezaron, bueno, cuando Él da una orden, aquí algo está a punto de pasar. Entonces se van, ninguno rechista tú, todos hacen caso. Empiezan 15,000 personas. Es que es muy fácil, pero mirar a 15,000 personas. Mira, cuando yo estuve hace poquito, estuvimos en Disney, gracias a Dios estuvimos allí, lo pasamos muy bien. Pero es que había mucha gente ahí en la noche. Y es difícil moverse, es difícil que se te escuche. O sea, toda esta labor, toda esta de colocar a la gente en grupos de 50, eso fue una labor muy difícil para los discípulos. Pero ellos la ejecutaron, hicieron lo que el Señor dijo, fueron obedientes a lo que el Señor dijo. Para ver la provisión del Señor es necesario obediencia. La obediencia es una respuesta a la fe. Si no hay obediencia es porque no hay fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Un Dios complacido es un Dios que está dispuesto a dar. Yo quiero que veáis que cuando ellos empiezan a obedecer es porque el milagro va a ocurrir. Pero no quiero que te confundas, no quiero que entiendas de que, si yo obedezco entonces el Señor me va a dar. No, la obediencia no es una moneda de cambio. La obediencia es una respuesta al amor de Dios. Ellos empiezan a obedecer, su obediencia se vio reflejada en acción, y esto es trabajo. Los discípulos trajeron lo que tenían, lo poco que tenían: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero es que el pan de cebada era el pan más pobre que había. Era la comida de los pobres. Y dice, encima otros evangelios dicen que lo traía un chico. O sea, ni siquiera era uno de los 5,000 hombres, no estaba ni contado. Me acuerdo de una historia que me contaron, no voy a revelar quién me la dijo, pero que cuando estaba pequeño, no estoy seguro si fue que lo mandaron a la tienda, sus padres lo mandaron a la tienda para pedir fiado, o le dieron el dinero para que él fuera a comprar, no recuerdo bien. Total, que él iba, vamos a decir que le dieron el dinero y fue para comprar. Y se fue y le dieron, 500 pesetas, Y se fue, y en vez de comprar lo que le habían dicho, se compró fue una barra de chocolate, porque tenía muy pocas oportunidades de comer chocolate. Entonces el tío fue y compró el chocolate. Y se fue y se escondió y se comió el chocolate como si fuera un tesoro. Y se comía y decía que el chocolate estaba malísimo, pero para mí era comer chocolate y eso era un placer. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer cuando llegue a casa? Pues cuando llegó a casa, no llevaba nada, le pegaron una paliza. Lo dejaron, lo dejaron fatal. Total, pero él decía, pero yo recuerdo la satisfacción que yo tuve de comerme ese chocolate. Mira, este chaval que llevaba los 5 panes de cebada y los 2 peces, probablemente le pasó como a este muchacho. El padre lo habrá enviado y él se fue con los 5 panes y va todo contento. Y él escucha que Jesús está hablando, déjame especular, ¿vale? Él escucha que los discípulos están hablando con Jesús y Pedro está más encendido, porque Pedro siempre es el que tiene más piedra, y le dice que no podemos. Entonces él escucha la conversación y dice, yo tengo esto, se lo puedo dar. Y es de su pobreza. Es sorprendente que los más pobres, 5 panes de cebada, los más pobres son los que más están dispuestos a dar. A él no le importó, no voy a ser contado.
A él no le importó ser el pequeño, a él no le importó ser el joven, el muchachito, a él no le importó las consecuencias o la probable paliza que se iba a recibir. Él pensó, yo estoy escuchando a este hombre, yo estoy viendo los milagros que está haciendo. Este poquito en sus manos va a ser mucho. Entonces él va y rinde esos panes. Lucas 9:16 dice que Jesús tomando los panes, ¿vale? No es como la palabra anterior. Él miró hacia arriba, hacia el cielo, y os voy a leer lo que dice literalmente el texto. Eso está en Lucas 9:16. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los dos pescados, y mirando al cielo. Mira, lo voy a leer como pone el original. El original pone, habiendo mirado hacia arriba, hacia adentro, a el cielo. Este es mirando. Cuando Jesús levanta la vista y mira, no es una posición otra vez de cuadro, no es una postura favorita de Jesús. Él lo que está haciendo es levantar completamente su mirada y mirar por este cielo que pone ahí, es mirar por arriba de las nubes. Es mirar, no es el firmamento, es mirar por arriba, en lo eterno. Y propiamente dice el diccionario que consulté, mirando al Evangelio, donde abundan las buenas noticias. Este fue el mirar de Jesús. Cuando Jesús mira hacia arriba, Él dice, vale, allá está la provisión, allá está, los bendijo. Y ese bendijo quiere decir, doy gracias por la provisión que tú vas a dar a toda esta gente. Continúa el versículo y dice, luego los partió y se los dio a los discípulos para que lo repartieran. Jesús toma un pan y lo rompe, pa, siguiente, pa, siguiente, pa. 15,000 panes. Por eso Jesús, cuando vio la multitud, dije, esta gente me va a dar faena. Jesús no tomó el pan, lo repartió y dijo, apañados. Muchachos, buscad de entre el público gente que os vaya a ayudar. No, toda esa labor, toda esa tarea de repartir, toda esa tarea de partir el pan, se la iba a comer Él con los discípulos. Todo ese trabajo, toda esa implicación de este Jesús cansado y triste. Pero bueno, lo importante es que la gente empezó a recibir y la gente, yo creo que se habrá quedado alucinada. 7,500 toneladas de comida saliendo de una cesta. ¿Qué tenía esa cesta? ¿Qué había ahí? Mira, hay un movimiento que se llama teología liberal, que ellos intentan explicar científicamente todos los milagros de Jesús. Y como no, o los milagros que aparecen en la Biblia, como hay muchos milagros que esto no se puede explicar. Ahí la Biblia no se preocupa de decir, bueno, es que Jesús tomó las moléculas suspendidas en el cielo y la humedad, y como había hierba alta, estas moléculas se combinaron y convergieron todas. No, esas tonterías. No dice, en la cesta se abrió un portal interdimensional y cuando metía a Jesús sacaba de... No, la Biblia no se toma el tiempo para explicar estas cosas. Ocurrió y ya está. Y Dios no se toma el tiempo para explicar, bueno, es que yo lo hice. No, o sea, el Señor le dice al mar que el mar produzca seres vivientes y el mar se apaña, por decirlo de alguna manera. Él no se pone a explicar nada. Dios no tiene por qué darle explicaciones a las criaturas. Él simplemente hace y ya está. Él iba dando a sus discípulos. Mira, el hambre es una necesidad constante en el hombre. El hambre que sentía la gente, porque ya era tardecito, y es lo que vas a empezar a sentir dentro de 15 minutos, es algo constante. En nosotros el hambre nos avisa, oye, aquí pasa algo, falta algo. Y esta hambre en esta multitud fue satisfecha con comida de pobres, con panes de cebada. Todos
fueron satisfechos. Algunos de la teología liberal dicen que Jesús realmente no multiplicó los panes. Lo que hizo Jesús fue motivar a la gente para que sacaran sus propias provisiones y compartieran. Este es el milagro que hizo Jesús. No, eso no multiplicó los panes y los peces. No, lo que hizo fue motivar a la gente. Esto es un gran milagro, el que la gente comparta. No, eso es una estupidez lo que estás diciendo. Jesús realmente alimentó a esta gente con panes de pobres. Simples panes de cebada son capaces de satisfacer la necesidad de esta gran multitud. Pero lo espiritual no puede ser satisfecho con algo tan sencillo como viajes, o dinero, o sexo, o vicios, o hobbies. El único que puede satisfacer verdaderamente el alma, ese es Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Solo Dios puede hacer milagros, incluso puede hacer que sobren trozos para compartir con otros. Se recogieron 12 canastas de los panes y los peces, fueron recogiendo y 12 estas se llenaron. No os hagáis las imágenes como normalmente las hacemos en la cabeza, que recogieron 12 canastas así grandes para el suelo. ¿Quién se lleva una canasta tan grande para un viaje? No se recogieron esas canastas tan grandes, probablemente eran cestas normales, las normales que llevaban, la mochila del Decathlon, ¿vale? Esa era la que llevaba la gente. Se recogieron 12 llenas. 12 llenas ¿para quiénes? Para los discípulos, para que ellos pudieran satisfacer ahora su hambre. Claro, ellos repartieron, pero nadie les había dado. Se recogieron 12 cestas para Jesús diciendo: yo tengo cuidado exactamente también incluso para vosotros, no solo para los que se sientan, sino para los que sirven. Ellos serían completamente satisfechos. Se recogieron 12, no 13. Jesús seguía con hambre. En Woodstock, ¿vale? No nos olvidemos de Woodstock. Cuando se acabaron las provisiones y no había nada, la gente, la comunidad, mira, el evento no estaba pensado para realizarse en esta localidad. El evento estaba pensado en otro sitio, pero cuando la gente de ese sitio se dio cuenta de que iban a ir hippies y esto, dijo: aquí no queremos a esa gentuza, aquí no nos las trae, y hicieron manifestaciones y todo, y bueno, vale, listo, pues no nos ponemos ahí. Y se dirigieron a otra zona. Cuando la gente vio que toda esta multitud de hippies, de gente que estaba drogada, de gente que estaba sucia, maloliente, se dio cuenta de que esta gente no tenía comida, la gente de la localidad empezó a decir: bueno, pues nos toca a nosotros por nuestra parte. Y ellos abrieron su despensa y empezaron a compartir con todos estos hippies. ¿Sabéis el nombre de la localidad? No lo sabéis porque no lo sabéis. Se llamaba Bethel. Esa localidad, que es allí en Estados Unidos, en Nueva York, se llamaba Bethel. Me sorprendió muchísimo, me sobrecogí, wow, aquí pasa algo. Yo no sé si tú eres capaz de ver lo que pasa. Hay gente aquí que trabaja y trabaja mucho, da mucho por la iglesia, da mucho por los que se sientan. Jesús, a través de esta gente, procura satisfacer las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Y tú que estás sentado, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes en tu mano para hacer? ¿Qué tienes tú para salir de esa situación en la que ahora te encuentras apesadumbrado, triste? ¿Qué puedes hacer tú? La otra vez estaba hablando con alguien y ella se daba cuenta de que: oye, es que yo tengo que leer más la palabra. No, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a levantar una hora antes y voy a leer. O sea, no hace falta tanto. Con 5 minutos que tú te levantes antes y dediques esos 5 minutitos, vas a hacer muchísimo. Poco en las manos del Señor es mucho. No hace falta, porque nos ponemos estas metas tan grandes que luego no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, Jesús no quiere grandes cantidades. Jesús no quiere que tú seas alguien importante. Un muchacho pobre con 5 panes y 2 peces fue capaz de alimentar a toda esa multitud. Jesús quiere que tú rindas lo poquito que tú tienes para Él transformar tu vida. Jesús quiere que tú te preocupes por la gente que trabaja muchísimo aquí en la iglesia. Tu oración puede hacer mucho por nosotros.
por Pablo, por Máximo, por los maestros de los niños, por el grupo de alabanza. No creas que es poquito lo que tú haces. Si tú realmente quieres ver un cambio en las vidas de los que estamos viniendo aquí, no vengas simplemente con el ojo crítico a ver lo mal que lo hacemos, a ver lo mal que predicamos, a ver lo mal que canta. No, cuando te vayas así y veas algo que no te ha parecido bien, en vez de venirte a quejar aquí, y perdonadme si sueno así un poco regañón, este pasaje a mí me ha dado muchas cachetadas y yo quiero devolverlas. En vez de ponerte a criticar tanto, ora al Señor. Vete con ese poquito, vete con ese dolor, vete con esa frustración, vete con esa indignación, ríndesela al Señor y bendice a la persona que se pone aquí. Bendice al grupo de alabanza, bendice. Mira, esta mañana cuando venía, cuando me recibió el grupo de bienvenida, me recordé una vez que yo vine hecho pedazos, como decía la canción que estuvimos viendo, y ese día yo vine como una vasija rota, venía como un despojo, y me puse en el último sitio. Yo normalmente me pongo en el último sitio si nadie me ve llorar, y me pongo en el último sitio, pero es que esta vez me puse hasta en la puerta, y estaba tan hecho polvo ese día. Y recuerdo que yo oraba: Señor, no siento nada en mi corazón por ti. Y yo siento una mano aquí, pum. Y siento una oración, un murmullo. Ni siquiera pude discernir no pude entender lo que esa persona oraba por mí. Pero empezó a llenar mi corazón un simple gesto tan pequeño, me llenó tantísimo. No me acuerdo de la predicación de ese día, pero sí me acuerdo de la mano que oraba por mí. No desprecies lo poquito que tú puedas hacer. Mira, ese invitar a alguien a ver The Chosen, esa insistencia es mucho. Tú no sabes el gran peso que hay cuando tú rindes ese poquito al Señor, y el Señor cambia mucho. Mira, mi padre se fue con una tristeza en su interior y yo tuve que refutársela, porque él decía: mi sueño era ser predicador y poder hablar del Señor y del Evangelio. Pero el día en que él murió y yo hablé en pude ver y vi mucha gente que antes de que él muriera me decían: tu papá un día me habló del Evangelio y tu papá lloraba, tío. Tu papá me suplicaba: vuelve con el Señor, vuelve, llorando, tío, es muy fuerte. Ese poquito, esas poquitas lágrimas que derramó mi padre impactaron un montón de gente. Y al final yo dije: bueno, yo sé que el Señor le va a decir: tú crees que hiciste poco, pero en mis manos fue mucho. Ese poquito que tú tienes, ríndelo al Señor. Hay dos preguntas que te quiero hacer para ir terminando, y es: ¿en qué grupo del público tú te ves? ¿En los que sirven de corazón, aunque estés reventado? Jesús te va a dar consuelo, te va a dar paz, te va a animar. ¿O de los que se sientan? Y la segunda es: ¿qué tienes tú en tus manos para ponerlos en las manos de Jesús, aunque sea poco? ¿Tú quieres salir de esa situación en la que estás? Rinde un poco, de verdad, hermano, hermana, amigos. No dejéis que el tiempo pase en esa situación. Rinde un poquito al Señor. No entiendo cómo es esto, pero ayúdame a mi fe. El festival de Woodstock llegó a su final, ¿vale? No fue tan desastroso, solo 3 personas murieron. Los hippies realmente se portaron bien, iban por las nubes, pero se portaron bastante bien. Y para despedir el evento, tocó como último artista el legendario Jimi Hendrix. Y él tocó una canción que era como un himno como el himno nacional de Estados Unidos, pero lo tocó de una manera diferente, sonaban como efectos de helicópteros,
de metralletas, de sirenas, porque él estaba con esa canción haciendo como una protesta ante la guerra que estaba sufriendo en ese momento contra Vietnam. Jimi Hendrix un año después moriría por una sobredosis, pero la gente recordará, los que aún estén, su canción como una protesta, como un grito de protesta. Ese fue su escenario de despedida con esta canción. Cristo un año después de este evento de la multiplicación moriría. Su escenario sería una cruz, pero su canción no la silenció una tumba. El grito de resurrección suena hasta el día de hoy, trayendo a salvación a su pueblo. Poca cosa parecía un hombre colgado en una cruz. Era poco, otro más parecía ahí, poca cosa, pero eso se hace poquito para traer salvación a su pueblo. Yo no sé si yo veo gente nueva hoy aquí y yo no sé si tú crees en Cristo como Señor. Yo no sé si tú eres capaz de ver que tu vida está sin Él, pero yo quiero invitarte a que hagas lo poco que el Señor te pide que hagas, pero que lo hagas de corazón. Aunque el Señor te pide, ese evento parece poco, el Señor te pide todo tu corazón. A ti no te va a costar nada, no te vamos a pedir dinero, no te vamos a pedir nada aquí. Probablemente tú salgas y la situación siga igual, pero ese evento puede cambiar tu vida para siempre, para siempre. ¿Quieres verdaderamente recibir el shalom que Dios quiere dar? Esas lluvias de bendiciones del Señor para tu vida. Cristo tiene la mano extendida. Cristo está ojeroso, está cansado, pero quiere recibirte en esta mañana. No sé si podemos cerrar un momento los ojos para respetar la intimidad de las personas que quieran escuchar o entregar, mejor dicho, su vida al Señor. Pero si hay alguien aquí que se vea en la situación en que, oye, de verdad que yo no tengo nada que ver con ese Jesús y sí me gustaría poder conocerle. Si ves en la situación en la que dices, yo no conozco a Jesús, te necesito, pues levanta tu mano y estaremos orando por ti. Pero si te ves ya ahí y tú dices, bueno, yo soy de aquellos que simplemente se sientan y quiero adquirir un compromiso más grande contigo, aquí estoy, Señor. Esta situación en la que me encuentro personal, yo quiero entregar lo poco que puedo hacer, Señor, que es simplemente entregarme a ti para que tú me ayudes. Dios está ahí también. Si tú estás sirviendo y te sientes que no puedes más, que las fuerzas se te han agotado, que todo es más monótono, que estás sirviendo simplemente porque es lo que toca, Jesús quiere darte descanso. Jesús quiere darte del pan de vida, que es Él. Así que este momento es un momento de entrega, es un momento de dejar que el Señor obre en eso poco que tú tienes en tus manos.